Hola hermanos, buenas tardes. Buenas tardes a todos los jóvenes, las señoritas, los hermanos. En general, agradecemos a Dios por estos tiempos que el Señor nos ha entregado y gracias a Dios por la palabra que vamos a entregar hoy día, que significa para nosotros y para todos un aliento en el corazón, ¿no? Y la palabra que queremos compartir con Eugenio es confiando en Dios, ¿cierto? Damos gracias al Señor por su palabra que nos orienta y es un elemento tan importante en la vida. Si queremos que una persona cambie, tiene que cambiar sus pensamientos. Si queremos que las cosas tomen el orden de Dios, debo ajustarme en lo que Dios quiere. Por eso es importante revisar la palabra. Sí. Y es un tema interesante. Hay muchos hermanos, aún en Cristo, que sufren de crisis de pánico, de angustia, de depresión. Y mayormente en esta pandemia que estamos atravesando, ha generado mucho conflicto. Hay un hacinamiento, hay gente que está mucho tiempo encerrada en sus casas, trabajando a través de internet, enviando informes, trabajos, etc. Pero tenemos en Dios la gran oportunidad de descansar en Él. Y para eso yo quisiera que oremos un momento, Olga. Sí. Porque hay muchas personas que pueden estar pasando esta situación, digamos, este encierro, esta situación que se da. Yo creo que más que nunca se ha solicitado la ayuda de psicólogos y psiquiatras para ayudar a mucha gente. Y cuánto más nuestro Dios, nuestro Dios que nos hace descansar, que sabe cómo funcionamos y que sabe el presente y sabe el futuro, sabe lo que viene. Así que tenemos que alinearnos con Él, ser uno con Él. Como discípulos del Señor necesitamos, por sobre todas las cosas, gozarnos. Dice que el gozo del Señor es nuestra fuerza, nuestra fortaleza. Así que vamos ahora. Yo te invito, mi hermano, a orar, a presentar tu vida, tu realidad. A Dios no le ofende si le decimos, Señor, estoy deprimido, estoy en angustia. No le ofende, todo lo contrario, es una oportunidad. Si hacemos una oración sincera, Dios no la va a rechazar. Vamos a orar. Padre, Oh, Dios. te rogamos, Señor, en esta hora, por tu hija, por tu hijo que puede estar pasando momentos difíciles. Queremos que sea una palabra de ánimo, una palabra, Señor, que dé confianza en el corazón de tus hijos. Intercedemos, Señor, por cada uno de ellos y te rogamos en forma especial. Tú sabes, Señor, que cada uno de tus hijos tiene que cumplir una labor. Hay responsabilidades, hay mamitas que tienen que animar a sus hijos, hay maridos, esposas, trabajadores, estudiantes. Y te pedimos, Señor, que tú intervengas, proveyendo gozo en el corazón, en abundancia, paz, que son frutos del Espíritu. Padre, gracias, Señor, por estos medios y por la oportunidad que tú nos das. Envía ahí tus ángeles. Como dice el apóstol, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y gracias, Señor. Tu nombre es Jesús. En el precioso nombre de Jesús. Amén. Bueno, sabemos que es tan importante la visión en la cual nos movemos en esta tierra. El Señor le dijo a su pueblo a través de los profetas que el pueblo sin visión va a perecer. Porque la visión es donde colocar nuestros ojos, donde está nuestra fortaleza. Hay personas que frente a la vida, frente al quehacer diario, frente a las responsabilidades que hay que cumplir,
tienen una actitud negativa frente a la vida. Ahora, esa actitud negativa, pesimista, derrotista, incluso a veces fatalista, es contraria a la fe, obviamente. Es contraria a lo que Dios provee para sus hijos. La característica sobresaliente de los que viven en el reino del Señor es que tienen esperanza, es que tienen gozo y que se debe manifestar aún en las circunstancias difíciles. Yo digo, hay hombres que en esta tierra aprendieron a caminar con Dios. Yo me pregunto, Elga, ¿yo he aprendido a caminar con Dios? ¿He aprendido a descansar en Él? Porque, bueno, cuando uno es esposo o esposa, tiene obligaciones. Sí. Ahora, si uno está al frente de la iglesia, o frente, si es coyuntura, frente a ciertos hermanos, tiene una carga, un peso santo, digamos. David, el rey David, fue pastor, y su nivel de responsabilidad cuando era pastor era cuidar las ovejas de su padre. Hasta ahí llegaba su nivel de responsabilidad. Sí. Cuidarla de que no le faltase el alimento, el agua. Si algún depredador, un león, un oso o un animal venía a atacar las ovejas, él se levantaba y las protegía, digamos. Y Dios lo sacó de ese contexto para llevarlo a ser el segundo rey de Israel. Claro, él vivió momentos difíciles también, desoladores. Muy difíciles, sí. Pero, De persecución. pero algo encontró en Dios. Una confianza que le ayudó a superar todas sus tristezas y amarguras. Entonces la pregunta que yo te hago a ti, hermano, hermana, ¿tú has encontrado lo mismo? Porque David encontró en Dios esa confianza, esa ayuda. Ahora, yo sé, mi hermano, que no vemos el rostro del Señor. Yo no veo el rostro del Señor. Porque Dios es espíritu. Y quiere manifestarse espiritualmente. Ahora, ¿cómo manifestó David esa confianza? Bueno, los salmos lo indican. Hay muchas alabanzas. Por ejemplo, vamos a leer el Salmo 27, del 1 al 6. Mira, yo te voy a leer este salmo y esto va a reflejar, no es porque David no tuviese problemas. No, los tenía muchos. No es porque David no tuviese una vida sin dificultad. No, la vida trae dificultad. Trae, por supuesto, tristeza, amarguras. Pero mira lo que dice el Salmo 27, versículo 1 al 6. Dice, Jehová es mi luz y mi salvación. Y es una pregunta. ¿De quién temeré? Si Él es la luz, si Dios es mi salvador. Dice, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? ¿Dónde está tu fortaleza, hermano? ¿Dónde está tu talón, tu roca donde colocas tu vida? Él dice, Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Me ocultará en lo reservado de su morada.
y sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificio de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Qué hombre que sabía descansar en Dios. Estamos en tiempos que algunos lo califican tiempos peligrosos, difíciles, porque la Biblia así lo dice. Sí. Tiempos que podemos enfermarnos, tiempos que podemos perder el trabajo, tiempos que pueden haber conflictos aún familiares. La pregunta es, ¿dónde está nuestra fortaleza? ¿Qué piensas tú, Edgar? A ver, pensando en esto que leímos recién, en este salmo, David, como decías tú recién, era un hombre que estaba con mucha tensión de afuera. A su alrededor había muchos conflictos. Recuerden que él era como el comandante en jefe de su ejército y siempre estaba en las guerras. Pero había una cosa que David empezó a, digamos, a adquirir desde su juventud, y es la comunión y la confianza que este hombre tenía en Dios. Su oración, su búsqueda, su entrega, su disposición al Señor, su comunión directa con Dios, en los momentos difíciles, él tenía... Yo siempre he dicho, ¿por qué tenía tanta confianza en el Señor? ¿Por qué sus salmos? ¿Por qué sus cánticos alrededor de lo que nosotros hemos leído? Siempre llegaba a la presencia del Señor. Era un hombre que yo creo que la comunión que él tenía es importante. Por eso nosotros en estos tiempos difíciles, tenemos que tener un cúmulo de oración. O sea, debemos de ser mujeres y hombres de oración, ¿no? Porque va a llegar un día malo, va a llegar una situación complicada, va a llegar algo que está fuera de nosotros, que no está a nuestro alcance, que nosotros no lo podemos resolver, pero nosotros, como tenemos la costumbre de la oración al Señor, de tener una comunión con el Señor, de confiar, de dejar todo en sus manos, entonces cuando llegue ese día malo, vamos a poder decir como David: Jehová es mi luz y mi salvación, Jehová es la fortaleza de mi vida. Eso vamos a decir en esos momentos. Claro, la pregunta que podemos hacernos, ¿no? ¿Qué consejo podemos darle a una persona que está en una situación de crisis de pánico, de angustia, de pesimismo? ¿Qué consejo le daría David? ¿Qué consejo le daría este varón de Dios que dice acá, ¿no?, que lo persiguieron para matarlo? El ejército de Saúl lo siguió para matarlo. Sin embargo, ¿cierto? Sin embargo, dice que ellos tropezaron y cayeron. Mire, el consejo primero es ser honesto consigo mismo. Depresión, a ti te hablo. Yo te reprendo y te saco de mi vida. Y tomo la palabra del Señor. Él es mi luz y mi salvación. Yo he venido para que tengas vida y la tengas en abundancia. Tomo la palabra. ¿Por qué? Porque tanto la crisis de pánico como la angustia, como el pesimismo, nos lleva a hablar, a decir palabras pesimistas. Sí. En la mañana me levanto y cae como un manto negro, o sea, como que el día ya lo viví. Ya salí de la cama o estoy transitando las horas del día y ya viene la angustia. Entonces ahí debo yo levantarme. Dice la palabra del Señor, porque aquí las tinieblas juegan un papel importante. Pero dice la palabra: resistid al diablo y huirá. Entonces,
yo debo enfrentarme, porque David no se enfrentó al ejército de Saúl. Estuvo con Dios. Sí. Señor, eres tú. Pero, ¿cuál es nuestra parte? Porque tendremos que hacer alguna parte nosotros. Adorar a Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Decía una hermana una vez, una hermana que, bueno, que falleció su marido, las condiciones ya económicas en casa cambiaron, porque su marido es que traía sustento a casa, Dios lo usaba para eso. Y dice, bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? Y dice, en fe colocó las ollas, colocó los platos, llamó a sus hijos, hijos, Dios va a colocar el alimento que necesitamos. Y vamos a darle gracias ahora. Señor, te agradecemos. No dejó que la amargura entrara, que las aguas negras entraran a la mente, al corazón, sino que tomó, Jehová es mi pastor y nada me faltará. El cielo espera escuchar eso. ¿Para qué? Para que, hemos dicho en forma reiterada, hasta majaderamente, que el cielo va a trabajar con lo que la tierra le envía. Porque dice la palabra que todo lo que atemos en la tierra será atado en el cielo. Y todo lo que desatemos en la tierra será desatado en el cielo. Entonces, a veces nos va a visitar el dolor. A veces nos va a visitar la angustia. Pero debo tomar la palabra. Como acá decía David, Jehová es mi luz y mi salvación. En otra parte dice que lámpara es a mis pies tu palabra. Entonces, es tan importante tomar la palabra. Tomar la palabra. Mire, veamos un consejo apostólico. Veamos un consejo del apóstol Pablo. Pablo expresó esta misma confianza cuando Pablo vivió momentos terribles. Pablo, donde abría su boca había oposición, los judíos farisaicos religiosos lo perseguían para matarlo, obviamente, y en algún momento se cree que murió en una de las palizas que le dieron, pero papá lo levantó. Mire, puede leer, Guita, Romanos 8, del 28 al 37. Aquí vamos a ver, mira, yo te pido que puedas ver los consejos que da el apóstol, un consejo apostólico. Romanos 8, del 28 al 37. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Qué linda la palabra del apóstol. Un consejo apostólico.
Dios tiene propósito con tu vida, mi hermano, mi hermana. Gracias, Señor. Y aún los problemas son parte de ese propósito. Aquí el apóstol dice, y sabemos que los que aman a Dios, Subrayado eso. A los que aman a Dios. todas las cosas le ayudan. Yo he hecho esta oración, Señor, yo no entiendo esto, pero sé que me ayuda. No lo entiendo, Señor, pero sé que me ayuda. ¿Por qué? Porque hay un propósito, somos llamados para eso. Ahora, Él nos dio un destino de antemano. Dice, nos predestinó y nos llamó, nos justificó y también nos glorificó. Nos dio honra. Ahora, ¿qué diremos a esto? Si Él está, si es Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? O sea, Él va a luchar por nosotros. Gracias, Señor. O sea, por eso hay que soltar. Todo esto lo suelto en las manos del Señor. Todo esto lo suelto en las manos del Señor. Decía un hermano que en un libro que yo siempre recomiendo, es Cómo vivir como un hijo de un rey, mi hermano Adolf Gil. Él dice que le llaman de Brasil un hermano que tiene una industria, que instalaron un equipo electrónico y cuando comenzaron a echar a andar el equipo no anduvo, había un problema. Y bueno, este hermano se acordó de que mi hermano Adolf Gil era ingeniero eléctrico en la NASA, estaba muy al tanto de muchas cosas, ya había salido así, ya se había retirado, estaba pensionado ya. Y le dijo, mándame los planos, le dice, del equipo. Por un fax en esa época. Le mandó los planos y él colocó los planos en la mesa y le preguntó al Señor. Y aquí es donde está la clave en estas cosas, mi hermano. Sí. ¿Usted quiere que Dios se mueva en su vida, en su familia? Mire, si usted no clama a Dios, trabaja usted. Se va a cansar a usted, se va a agotar, van a venir cansancio, fatiga. Pero si usted ora, si le da el espacio, el señorío de Cristo, usted va a descansar. Mire, el hermano oró y le dice al Espíritu Santo, ¿dónde está el problema? Inmediatamente resaltó en un lugar y le llama por teléfono al hermano y le dice, mira, hay un enchufe en tal parte que está puesto al revés, por eso la máquina no funciona. ¿Qué ocurrió? Inmediatamente, antes de desarmar todo el equipo, hicieron la corrección y la máquina comenzó a funcionar. Entonces la pregunta que yo hago, si Dios se preocupa de esas pequeñas cosas, ¿cómo no se va a preocupar de lo demás con nosotros? Si somos de alto valor para Él. Mi hermano, tu vida, mi hermana, tu vida para Dios es de alto valor, ¿lo crees? Antes se oraba mucho, yo soy un gusanito de tierra nada más. No. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Dice. Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada. Si estamos ya para morir por Cristo, aquí está nuestra vida, Señor. Yo creo que ahí, aquí hay un juego del enemigo en momentos de la vida, ¿no? Que por eso acá el apóstol dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿qué contra nosotros? Dice, el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Entonces, el apóstol aquí está exhortándonos a nosotros. Es decir, por favor, ¿qué diremos a esto? Si Dios te ama, si Dios está en tu favor, si Él tiene
todo el control. Entonces, lo que nos dice en estos momentos el Señor es eso: descansa, deja todo en las manos del Señor, deja todo en mis manos, porque es tan importante es entender también que a veces los pensamientos, como decías tú, las situaciones que pueden estar viviendo, que a lo mejor efectivamente son difíciles, pero tenemos que tener la confianza de descansar en el Señor, que Dios tiene el control de lo que está pasando contigo. Mira, ¿cómo podemos ayudar a una persona que se convirtió hace poco en el Señor? Viene de un contexto, de un hogar donde problemas tras problemas, dificultades tras dificultades. Viene de un hogar donde todas las cosas la ven por el lado más desfavorable. Esa es una actitud que hay gente que tiene a la vida. Cree que lo bueno dura poco y lo malo dura mucho. Ahora, Dios quiere que aprendamos a tener una mente nueva. Sí. Para eso nos dio una naturaleza nueva. Entonces hay cosas que hay que votar. Sí, sí. Hay muchas cosas que están arraigadas. Podemos echar fuera al demonio de angustia. Te reprendo en el nombre de Jesús. Pero no es tan solo demonio. Hay actitudes que hay que cambiar. Entonces, yo digo, si queremos que una persona cambie, todos los días tenemos que tener una visión nueva, reforzada, todos los días. Es decir, Señor, tu palabra dice que por tu llaga yo fui sanado. Sí. Enfermedad, como quiera que te llames. En el nombre de Jesús, yo te reprendo. Te saco de mi vida, de mi corazón, de mi órgano, lo que sea. Ahora, muchas actitudes, lamentablemente, tienen raíz en el egocentrismo. Sí. Hay un enfoque subjetivo de la vida. Todo lo ve a través de sí mismo y lo evalúa así. Claro. ¿Cómo ves el día de hoy? Bueno, si estoy triste, estuvo todo el día mal. Dios quiere que cambiemos esa actitud. La persona que nace, inicia el día desganada, ya como que ya despierta el día como que ya lo ha vivido, quejas por todo, desconfianza, lástima de sí mismo, fatalismo acentuado. Por supuesto que hay factores que ayudan, lamentablemente, que inciden en el pesimismo. Hay distintos grados de pesimista. Yo recuerdo que para hacer la obra del Señor se requiere, no digo optimista, No. porque alguien diría, bueno, lo contrario o lo antónimo de pesimismo es ser optimista. Pero Dios no nos dice usted tiene que ser optimista, no, usted tiene que tener confianza. Fe. Ahora, Mucha fe en el Señor. Mire, 2 de Corintios 4:17, aquí el apóstol Pablo dice lo siguiente frente a las circunstancias difíciles, porque muchos de los que nos están viendo ahora pueden estar viviendo circunstancias difíciles. Eso es un momento. Tanto personal, familiar o un niño. Pero, mire, ¿puedes leerlo? 2 de Corintios 4:17. Sí. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria. ¿Cómo lo ves, Helga? Bueno, como decíamos recién,
es tan importante lo que tú mencionabas con relación a los pensamientos. Dice que para cambiar una actitud tengo que cambiar mi mentalidad, tengo que cambiar, digamos, lo que llega, tengo que tratar de limpiar lo que llega a mi cerebro, digamos, a mis pensamientos todos los días, especialmente en la mañana. Tengo que ir limpiando, tengo que ir sabiendo qué es lo que es de Dios y lo que no. Y siempre los pensamientos negativos, obviamente que no vienen del Señor. Pero aquí dice que, y yo agradezco al Señor y su palabra, porque sí que van a llegar momentos difíciles. La palabra del Señor, a través de los textos que nosotros podamos leer, siempre está recalcando en que hay momentos difíciles, hay momentos, digamos, que nosotros vamos a tener tribulación, como dice aquí. Por eso dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros, a los que aman a Dios, y yo lo voy a unir con el texto antes, no, porque amamos a Dios, nosotros nos va a producir una excelente carga, peso de gloria, o sea, de fe, de confianza, porque vamos a salir de esta. Bueno, hay un dicho que usa la gente, ¿no? Si ese problema que tú tienes no te mata, entonces te edifica. Sí, te hace más fuerte. Eso es lo que está diciendo el apóstol. Sí. Esta leve tribulación, y me gusta la palabra momentánea. Momentánea. ¿Ah? No es que vamos a estar continuamente en tribulación. Sí. Pero, ¿qué provocan eso? ¿Qué va a provocar? ¿Qué está diciendo el apóstol? Aumenta la capacidad espiritual. Fe, confianza. Aumenta la capacidad de dependencia del Señor. Tal vez nos lleva a orar más. Sí. Tal vez nos lleva a ayunar. Tal vez nos lleva a entregarnos más en la confianza del Señor. Entonces, mire, el apóstol Pedro, en 1 de Pedro 1, versículos 6 al 8, usted sabe que el apóstol Pedro, bueno, él era pescador, ¿no? Era un líder innato, natural, ¿no? Dentro del grupo se notaba en forma inmediata quién es el líder ahí. Pero Dios no quiere héroes para su obra. No. Dios va a hacer la obra, Él a través de esa persona. Le costó entender a Pedro eso. Sí. El Señor aún se lo dijo. Yo quiero que seas como un anciano, que vaya donde tú no quieras. O sea, te voy a llevar, y lo que Dios espera de nosotros es fe, es confianza en Él. Miren lo que dice 1 Pedro 1, versículos 6 hasta el 8. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Gracias, Jesús. Qué interesante. Sí. Mire, aunque seamos afligidos por un poco de tiempo, va a ser sometida nuestra fe. Como se prueba el oro. Usted sabe que el oro, mientras más, a mayor temperatura, más se va a purificar. O sea, va a haber un proceso que va a ayudar a que el oro gane nobleza, digamos. Y lo compara el apóstol con esto. O sea, que las pruebas, para algunos hermanos, dice, las pruebas lo va a ir capacitando para más. Sí. Para más. En cambio, hay personas que pasan una prueba y se alejan de Dios.
sienten que Dios ya no los escucha, sienten que Dios ya no está o no hace lo que ellos quieren. Si hablamos de que Jesucristo es el Señor, ¿qué somos nosotros entonces? Somos siervos, Sí. somos esclavos, estamos sujetos a su autoridad. Y aquí dice la palabra, aunque no lo hemos visto, nos alegramos con gozo inefable y glorioso. Por lo tanto, aquí hay una ecuación interesante a aquellos matemáticos que les gustan las ecuaciones. Mire, si está viviendo circunstancias difíciles, y si toma ahí y le aplica ahí la verdad de Dios, va a dar como resultado edificación. Sí. Ejemplo, un hombre que iba en su vehículo y sufrió un accidente y quedó inválido en silla de ruedas. Era hijo del Señor y dijo: Señor, ¿qué voy a hacer ahora? ¿Cómo se va a sustentar mi familia? ¿Cómo voy a sostener los gastos de casa? Todo lo que implica sostener un hogar, una familia. Pero Señor, confío en ti. Y dice que una mañana tomó su silla de ruedas y salió a caminar por la población. Y de pronto ve una casa que se dice, esta casa que se vende. Y viene la voz del Señor y le dice: hijo, cómprala. Pero como decía mi madre, dice, con plata se compran huevos. Pero sin plata también se puede comprar. Porque Dios tiene el dinero. Y va, y aquí Dios le dio una sabiduría a este varón. Conversa con la señora, dueña de casa, la dueña de la casa, y le dicen: ¿cuánto vende su casa? Le dice: en tanto. Si yo le consigo un comprador, ¿usted me daría el 10% de eso? Entonces le dijo ella: no hay problema, véndalo como usted quiere, el eso que yo necesito esta cantidad. Bueno, él colocó un aviso en el diario y aparecieron 2 o 3 compradores y él le entregó ese dinero de la venta a la señora y él quedó con la ganancia, una comisión, y de ahí se le abrió una puerta inmensa y después terminó él vendiendo otra casa, otro lugar. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque el cielo intervino. Sí, Jesús. El cielo está anhelante de escucharte, mi hermano, mi hermana. Yo sé que nos hemos acostado muchas noches preocupados. ¿Qué voy a hacer? Y el diablo le encanta aquello. No podemos dormir. Nos despertamos, tenemos sueños catastróficos, que vamos aquí, vamos allá. Pero, ¿qué dice el Señor? Echa sobre mí tu carga. Eso hizo este varón. Como yo tengo un libro que se dice cómo girar en el banco de Dios. ¿Cómo hacerlo? Aquí, mi hermano, si hay circunstancias difíciles que estés viviendo, si tomas la verdad de Dios, ¿cuál es la verdad de Dios? Un texto bíblico. Sí. Un texto bíblico. Si estás pasando crisis de pánico, ¿qué texto puedo yo tomar? Yo he venido para que tengas vida y la tengas en abundancia. Y repito ese texto y lo vuelvo a repetir y lo proclamo y digo: esa crisis de pánico se va a empezar a ir. Porque ¿cómo llegó? ¿Cómo llegó la crisis de pánico a nuestra vida? Por circunstancias difíciles. Claro. Se le abrió una puerta. Por problemas no resueltos, a veces internos también. Claro, por situaciones del pasado. Sí. Entonces, bueno, si estoy con problemas económicos, uno puede decir, ¿cierto?
Mi Dios suplirá todo lo que nos falte. Tenemos promesas en la Escritura que Dios las ha puesto para que se activen. Yo recuerdo, Edgar, el caso de Jacob el engañador. ¿Ah? Usted sabe que, bueno, juntarse con Jacob no era tan fácil porque su naturaleza era engañar. Pero Dios, ese hombre se arruinó. Recuerda que le robó o le quitó la primogenitura a su hermano. Sí. Salió huyendo de casa de su madre y llegó a casa de su tío Labán y ahí se enamoró de una de las niñas ahí, de Raquel, pero la historia fue trágica ahí porque llegó ahí donde un tío que era doble o triple veces más engañador que él. O sea, Dios lo llevó ahí, como dice, del fuego que hay a las brasas, dice. ¿Ah? Entonces, ¿qué pasa? Pero él arruinó su vida. Arruinó su vida. Si tú ves la historia de él, pero la pregunta es, ¿cuándo las cosas comenzaron a cambiar? Cuando empezó a mirar al Señor. Cuando sus ojos dejaron de mirar su brazo. Así es. Dejaron de engañar, de hacer triquiñuela. No, yo digo, mi hermano, si usted es pintor, y le dice a una persona, ¿cuánto sale pintar esta casa? Bueno, con tres galones de pintura, 4 galones de pintura. Y bueno, y sobró medio galón de pintura. ¿Qué debe hacer? Ahí está. Señor, le sobró el galón de pintura, ahí está. Pero no se lo lleve. No maluse aquello, porque eso está abriendo puertas. Sí. Está abriendo puertas. Entonces, frente a circunstancias difíciles, coloque la verdad de Dios. Eso le va a edificar. Pero frente a circunstancias difíciles, puede aparecer la mentira de Satanás. ¿Qué mentira usa el diablo? Bueno, siempre Satanás va a recurrir a nuestra naturaleza humana. Como le dijo al Señor, si eres hijo de Dios, tírate. ¿Ah? ¿Ah? O sea, siempre tratando de que nosotros usar nuestro brazo, porque Él sabe que ahí fracasamos. ¿Verdad? Pero bendito es aquel que confía en el brazo de Dios. Frente a unas circunstancias difíciles, si usted toma todo lo que le llega a su mente, no hay filtro en su mente, no hay un higiene para botar las cosas, se va a destruir. Ahora, hay factores que son subjetivos que desencadenan y producen pesimismo. ¿Por qué? Por una actitud egocéntrica. Pensar sobre nosotros mismos de acuerdo con las mentiras de Satanás. Mi hermano, aquí nosotros dice, mire, si hemos tenido al Señor como Señor de nuestra vida, yo siempre hemos dicho, recibir a Cristo como Salvador no hay problema. Claro, me va a salvar. Aún más, a veces uno escucha alguna enseñanza, ven, estás sin trabajo, ven. Pero lo que Dios quiere que le recibamos primero como Señor. Mire lo que dice Romanos 14, versículos 7 y 8. ¿Puedes leerlo tú, verdad? Sí. Porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. ¿Qué opina de ese texto? Cuando nosotros nos convertimos al Señor, una de las cosas que el Señor siempre nos llama, en nuestros primeros pasos inclusive, como decíamos recién, a cambiar nuestra mentalidad, para poder cambiar nuestra actitud. Y el apóstol siempre está entregándonos a nosotros este tipo de
de mensajes espirituales del Señor. Y dice que nosotros somos del Señor. Siempre tener esa mentalidad, esa forma de pensar. Soy del Señor. El Señor me ama, está conmigo. Siempre me tiene en su mano. Y todo lo que me rodea está en control. Dice que ninguno de nosotros vive para sí. Ahora, ¿qué hacemos? Vivimos para el Señor. Hacemos lo que Dios quiere. Y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que muramos o que vivamos, del Señor somos. Nuestra confianza está plenamente en nuestro Señor. Yo creo también aquí que dentro del caminar cristiano, como decíamos recién, pueden haber momentos difíciles, pero es el momento difícil en donde yo tengo que soltarme al Señor, descansar, confiar. Es el momento donde tenemos que usar esto tan hermoso que tenemos los hijos del Señor, que es la fe y que es la confianza en Él. Sí, hace mal la independencia. Sí. Hace mal. Debemos depender de Dios. Si vamos a vivir o vamos a morir, para Él, Confianza. para Él vivimos o morimos. Yo sé que nos gusta hacer las cosas como uno cree. ¿Ah? Uno planifica las cosas. Mira, antes de la pandemia, el mundo ya tenía planificado este año, ¿cierto? El mundo ya tenía, ¿cierto?, un itinerario en cuanto a las cosas que iban a ocurrir. Sí. Pero apareció esto. Y para algunos fue complicado, y lo entendemos. Mayormente han sufrido aquellos que no confían en el Señor. Mire lo que dice Marcos 8:34. Llamando a la gente y a sus discípulos, Jesús les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, hay un requisito. Niéguese a sí mismo y tome su cruz. Tome sus dificultades, su cruz, y sígame. No dice tome mi cruz. No, tome su cruz, sí, y sígame. O sea, puede que las cosas no se hagan como yo quiero. ¿Cuántas veces han ocurrido cosas que no están, yo no estoy de acuerdo, pero Dios nos hace vivir aquello? Gracias, Señor. Sí. Dice la palabra: si es necesario pasar hambre por Cristo, que la pasamos. Mire, el pesimista, el que cae en depresión, en angustia, ¿qué dice? Esto no tiene solución. ¿Está enfermo usted, hermano, hermana? El diablo le va a decir, sí, esto no tiene solución. Pero tome esta otra palabra. Cambia la mentira del diablo por la verdad. Como dice Lucas 1:37, para Dios no hay nada imposible. Ahí se va a enojar el diablo. Claro. Ahí se va a enojar. Para Dios no hay nada imposible. ¿Qué va a decir aquel que está deprimido, con crisis de pánico, con angustia? Mi vida irá de mal en peor. Pero, ¿con qué voy a contrarrestar aquello? Filipenses 1:6. El que comenzó en mí la buena obra, la perfeccionará. O sea, Dios ha recibido nuestra vida, nos ha recibido, nos abrió la puerta de su reino. Y Él ha comenzado una obra que va y va y va y quiere ir más allá. ¿Qué dice la gente? ¡Qué desgracia! Siempre a mí me pasa lo peor. ¿Lo has escuchado alguna vez? Sí.
Pero mire, aquel que tiene confianza en Dios, aquel que le cree a Dios, porque no tan solo hay que creer en Dios, te creo, Señor. Gracias, Señor, pues este sufrimiento, Amén. o con este sufrimiento, forjarás en mí tu carácter. Sí, Jesús. Otro dirá, yo no puedo sobrellevar esta carga. Me es muy pesada para. Hay mamitas que tienen hijos que están sin Cristo. Bueno, puede que se hayan criado en la iglesia, pero no llegó el mensaje de ellos a su corazón. Están sin Cristo. Y ora y no hay respuesta. Entonces, puede que ocurra, esta carga es muy pesada para mí. ¿Cómo voy a contrarrestar esto? Filipenses 4, versículo 13. Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Todo lo puedo, todo lo puedo. Tú me das la fuerza, tú me das fuerza. Yo siempre digo, no es que lo diga yo nada más. Cualquiera sea la condición que esté tu hijo, hermano. Cualquiera sea, puede estar en la perdición más grande. Si tu oración es perseverante y persistente, tarde o temprano, ese hijo o esa hija va a escuchar la voz de Dios. Me recuerdo mucho, un hermano que cuando yo era estudiante en la universidad, ya han pasado unos años, vino un hombre que era un ingeniero químico. Y estaba en México este hombre. Y dice que en esos años, en la época del régimen de Pinochet, dice que lo tomaron en el centro de Santiago y lo colocaron arriba de un furgón, lo tomaron preso. Y un policía sacó una pistola y le pegó 3 tiros. Y le dijo, si ahora te salváis, pero aquí... Y ahí él se recordó que cuando niño asistía con la mamá a una iglesia cristiana evangélica. Y ahí, dice, sangrando, lo tiraron a un hospital y él dijo, Señor, si me dejas con vida, mi vida es para ti, es tuya. Y así fue. Cierto. Pero llegar a esas condiciones, entonces... Pero una de las cosas importantes es que dice, mi madre siempre había orado por mí. Sí. O sea, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hay personas que dicen, mira, yo no tengo suerte en la vida. Bueno. Todo me va mal. ¿Qué dice la primera carta de Juan 3:1? Dichosos somos, pues Dios nos ha hecho hijos suyos. Somos sus hijos. Gracias, Señor. ¿Tienes temor por el mañana? Hay personas que tienen temor a la muerte. ¿Qué dice la Escritura? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos separará? Dice, ¿quién nos va a separar de su amor? Gracias, Señor. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Bueno, algunos consejos prácticos. Primero, creemos que Cristo tiene el poder para salvarnos del pecado. Creemos que Cristo reina, tú reinas, Señor. Sí. Creo que Dios me ama. Yo te pregunto, mi hermano, mi hermana, ¿sientes que Dios te ama? ¿Te sientes amado por Él? Creo en el poder de resurrección de Cristo, en su triunfo definitivo. Sí, Señor, te levantaste de la tumba, Señor, Sí, para traer Jesús. vida nueva. Creo que Dios tiene un plan y un propósito para mi vida y que va a intervenir activamente en todas las cosas para mi bien. Veamos algunos consejos. Veamos el primer consejo, Edgar. Dice, arrepentirse de todo pesimismo. Esto es importante
digamos que nosotros tenemos que arrepentirnos de escuchar al maligno, de escuchar pensamientos que vienen de las tinieblas. Y eso de una o de otra manera tengo que arrepentirme. Mi oración, si yo he escuchado y más que escuchado, se ha hecho una constante y ha destruido mi mañana o mi día, yo me tengo que arrepentir de esto. Esto es un consejo para todos. Y en momentos difíciles, obviamente, también. Por eso aquí es importante esto, arrepentirse de todo pensamiento pesimista. Claro, o sea, de las tinieblas. Claro. A nuestra mente vienen muchos pensamientos. Muchos, claro. De tres fuentes importantes. Una es del diablo, llega a la mente. Sí. Otras son nuestros propios pensamientos, sí. Y otros pensamientos de Dios. Pero yo debo discernir. Claro. Ahora, ¿cómo discierno? Bueno, si no concuerda con lo que Dios nos ha revelado en Cristo, ¿cierto? Cierto. Lo desecho, lo reprendo. Renuncio. Claro, pongo mi vida bajo su señorío. Ahí está, puesto. Sí. Cubierto con la sangre de Cristo. Estoy llorando por esta situación. El diablo me va a decir, no sacas nada. No, estoy llorando. Y esa oración queda a los pies y cubierto con la sangre de Cristo. Y a su debido tiempo, Dios va a responder, va a resucitar esa situación. Lo segundo, disciplinar la mente. Tiene que alinearse con la verdad de Dios. Eso fue lo que Dios le pidió a Israel. Yo te voy a llevar a una tierra que fluye leche y miel, una tierra próspera, bendecida, una tierra mejor. Tenían que disciplinar su mente. Pero las circunstancias que ellos veían un desierto, sí. Caminaban, ¿y dónde está? Y empezó la queja. Sí. No disciplinaron su mente. Sí. Mire, lo otro, descargue ante Dios en oración toda preocupación o situación que le aflige. Acá en esto dice descargue ante Dios en oración. O sea, yo creo que aquí yo voy a tomar lo que tú dijiste a un comienzo, que hablaba sobre tener una oración abierta, confiada, digamos, abrir realmente nuestro corazón. Como decías tú, no es pecado decirle al Señor, estoy triste o estoy con situaciones difíciles o esto me está sobrepasando. ¿Por qué? Porque se lo estás diciendo a Él, estás abriendo tu corazón al Señor. Entonces aquí es muy importante porque David hacía eso. David hay un salmo, no recuerdo exactamente, pero él abre su corazón completamente. Él hacía sentir al Señor todo lo que le estaba pasando, no en forma de reclamo, nunca lo hizo en forma de queja, pero sí abrir el corazón. Por eso descargue ante Dios en oración toda preocupación, la situación que te aflige, todo, abrir el corazón. Eso es importante, pero ante Dios. Mira, un día visité un negocito pequeño, diría un bolichito, que vendía cosas de paquetería. Estaba en un pasillo dentro de un lugar donde hay otros locales comerciales. Y me dijo, ¿sabe, pastor? La gente pasa por aquí y no ve mi negocio. No lo ve. Pasa, ni siquiera se detiene a mirar nada. Bueno, vamos a orar. Descarga ante el Señor, ¿cierto? Sí. Esa preocupación, esa situación que le aflige. Y nos pusimos a orar. Porque Dios tiene el poder para intervenir. Yo le dije, bueno, uno tiene que ver si realmente hay pecado o hay situaciones, porque de pronto, ¿me entiendes? Claro, es otra cosa. Lo otro es
resista con firmeza todo espíritu de angustia. Y aquí es importante. Sí. Resista con firmeza toda angustia, todo desánimo, toda depresión, toda lástima de sí mismo. Resista. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Ahí está, hay dos textos importantes, Efesios 4:27 Santiago y Santiago 4, versículo 7. La palabra resistir es una presión constante. ¿Ah? No acepte, no, Señor, tu gozo sobre mi vida, mi familia, mi hogar, tu gozo, Jesús. Señor. Jesús. De gracias a Dios siempre por todo. Y proclame la verdad de Dios con fe y con gozo. Aleluya. Gracias, Aleluya. Señor. Gracias, Señor. Un tema interesante, un tema en el cual vamos a orar, vamos a pedirle al Señor, vamos a cortar toda atadura, toda atadura del diablo, Sí, toda Jesús. maldición. Y yo te pido que te unas a esta oración. Amén. Puedes que estés solo, sola, o acompañado, con familia, con hijos, lo que sea. En el nombre de Cristo. Vamos a orar. Sí, Señor. Padre, En el nombre de Jesús. proclamamos, Señor, tu amor, tu fortaleza, tu misericordia. Ok. Señor, en el nombre de Jesús, reprendemos todo espíritu. En el nombre. Reprendemos, Señor, todo desánimo, todo desaliento, toda angustia, toda crisis de pánico, toda enfermedad. Señor, en el nombre de Jesús, muévete ahora. Espíritu Santo, muévete ahora. Donde esté tu hijo ahora, donde esté tu hija ahora, enfermedad, te reprendemos en el nombre de Jesús. Toma mejoría en Cristo, mi hermano. Por su llaga fuimos curados. Aleluya. Estamos cubiertos con la sangre de Cristo. Señor, mira, si hay escasez en casa de alimento, si hay aflicciones, deudas que no se pueden pagar, abre la puerta ahora, Señor. Trae esa persona que va a intervenir en favor de este hijo, de esta hija. Y en el nombre de Jesús, te pedimos justicia. Aleluya. Sí, Para esa situación judicial, te pedimos justicia. Jesús. Padre, en el nombre de Jesús proclamamos la victoria. La victoria. Como decía David, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de lo alto. Y gracias, Señor. Descansamos en ti. Proclamamos tu grandeza y tu amor y tu misericordia. Tu nombre, Jesús. Aleluya. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Padre. Que tengan una semana llena de la gracia del Señor. Sigan revisando esta palabra. Más que afecte nuestra mente, que afecte nuestra vida. Para que tomemos la identidad victoriosa de la resurrección de Cristo. Gracias, Señor. Bendiciones. Bendiciones. Para cada uno de ustedes. Chao, hermano. Amén. Chao. Amén.